Muy buenas tardes, respetada docente Aura García y estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les presentaré la actividad número 1 de la asignatura Perspectivas de Género y Educación. Mi nombre es Neiby Alexi Alvear Rosero, docente de la sede educativa La Claudia, en el corregimiento de La Sierra, municipio del Rosario, departamento de Nariño. La actividad número 1 es la exposición sobre los aspectos relevantes en las perspectivas de género. Para ello, vamos a dar respuesta a 3 importantes preguntas. Primero, ¿cuáles son las características históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Segundo, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos en la construcción de la perspectiva de género? Tercero, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Estas 3 preguntas se abordarán más adelante. Es importante tener en cuenta los conceptos de equidad e inequidad de género y el lugar de la mujer para algunas autoras. El concepto de equidad de género surgió en los años 70 como respuesta a las desigualdades evidentes entre hombres y mujeres basadas en su sexo. Propone la igualdad de oportunidades, derechos y acceso a recursos, superando las construcciones sociales y culturales históricas que perpetúan estas disparidades. Para Joan Scott, destacada teórica feminista, ella enfatizó que el género va más allá de ser una construcción social de las diferencias sexuales. Para ella, el género es una poderosa herramienta para entender y significar las relaciones de poder en la sociedad. Por lo tanto, este enfoque en la equidad de género y el análisis del mismo han sido fundamentales en la lucha por los derechos de las mujeres y la promoción de sociedades más inclusivas. Desafía las normas y estructuras que perpetúan las desigualdades, abogando por el respeto y la igualdad de todas las identidades de género. Según Stoller, en 1968, lo que define la identidad y el comportamiento masculino-femenino no es el sexo biológico, sino las experiencias y prácticas sociales vividas desde el nacimiento que se atribuyen a cada género. Además, se enfatiza que lo más importante para la formación de la identidad no son las características genéticas, hormonales o biológicas, sino cómo se asigna y adquiere esa identidad a lo largo de la vida. Continuando, de acuerdo con Seabra de Almeida, en 2009, este enfoque dual ha permitido abordar las relaciones sociales opresivas de una manera diferente, en lugar de ver a las mujeres como víctimas y a los hombres como opresores. Se busca comprender cómo las intersecciones de género con la clase y la raza varían en diferentes contextos cronológicos, geográficos y culturales, y cómo influyen las posiciones relativas de estos grupos. Esto brinda una visión más completa y contextualizada de las dinámicas de género en la sociedad. Inicialmente, el concepto de género fue considerado como una extensión de la historia de las mujeres, lo que permitió, según Natalie Simon Davis, 1976, redirigir sus objetivos hacia el descubrimiento de las variaciones y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y épocas. Esto implicaba comprender cómo estos funcionaban para mantener el orden o impulsar cambios en la sociedad. Para Simone de Beauvoir,
en su obra de 1949, ya había expresado la idea de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Con esto, destacaba que el sexo está más vinculado a aspectos biológicos, a lo que se hereda al nacer, mientras que la noción de género tiene un carácter predominante sociocultural, es decir, se construye dentro de la sociedad específica en la que se desarrolla. Continuamos en responder el primer interrogante. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? La perspectiva de género surge debido a diversas construcciones históricas. En primer lugar, el rol predominante del patriarcado ha perpetuado desigualdades de género al otorgar poder y control a los hombres sobre las mujeres. Además, el adoctrinamiento cultural ha generado estereotipos y diferencias sin igualdad entre los géneros. Por otro lado, el desarrollo de teorías psicológicas como la teoría de la identidad social ha permitido comprender cómo se originan prejuicios y estereotipos sexistas en las relaciones intergrupales. Asimismo, ciencias humanas ha llevado a una mayor atención en el estudio de las desigualdades de género y a la adaptación de enfoques para abordar estas cuestiones en el contexto histórico y social. Además, la organización social de una comunidad necesaria para garantizar recursos económicos y medios de subsistencia ha impactado en la distribución desigual de oportunidades y recursos entre hombres y mujeres. En respuesta a estas construcciones históricas, la perspectiva de género busca impregnar transversalmente las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad con el objetivo de promover la igualdad entre varones y mujeres y desafiar las estructuras que perpetúan la desigualdad de género. Seguimos respondiendo el segundo interrogante. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de las perspectivas de género? A lo largo del tiempo, las mujeres han experimentado diversas situaciones y vivido circunstancias muy diferentes. Es fundamental que todas las mujeres gocen plenamente de sus derechos humanos y vivan sin discriminación de ningún tipo. Las mujeres son protagonistas de una historia propia, compleja y diversa, que solo puede entenderse mediante un análisis que considere su experiencia específica y su conexión con los acontecimientos globales. Por lo tanto, el enfoque de género destaca el derecho de las mujeres a tener poder, autonomía y a rechazar la resignación y la sumisión. Según Ana Marta González, citado en Novoa en 2012, la perspectiva de género se utiliza para identificar las variaciones históricas y culturales en las características femeninas y masculinas, así como esos roles han influido en la construcción de la realidad con el objetivo de lograr una completa igualdad dentro de la sociedad. Es por ello que nos invita a reflexionar la originalidad de la historia de las mujeres frente a estos interrogantes. Primero, ¿cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia y que las acciones de las mujeres se pasaron por alto? Segundo, ¿una mujer produce una historiografía diferente de la de un hombre? Tercero, ¿por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar de que con el tiempo ha conquistado su visibilidad y legitimidad? De igual manera, es fundamental tener en cuenta que los elementos fundamentales de las perspectivas de género se fundamentan en varios elementos clave. En primer lugar,
se presta especial atención al lenguaje que desempeña un papel significativo en la construcción de roles y estereotipos de género. Además, se analizan las representaciones simbólicas presentes en la cultura y los medios, ya que pueden reforzar o desafiar las normas tradicionales de género. Asimismo, la opresión de género es otro aspecto central, con un enfoque en entender cómo las estructuras sociales y culturales han perpetuado desigualdades históricas que afectan a las mujeres y a otros géneros no conformes. También se explota la oposición tradicional entre hombres y mujeres y cómo factores sociales, culturales, económicos y políticos han influido en la construcción de estas diferencias a lo largo del tiempo. Por último, las perspectivas de género abordan la marginalidad, la posición femenina. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña reflexión. La perspectiva de género como categoría sociocultural ha sido una herramienta fundamental en la historiografía de las mujeres. Ha permitido descubrir y visibilizar áreas olvidadas, revelando las relaciones humanas omitidas en el pasado. Por lo tanto, al considerar el género, se cuestionan desigualdades y opresiones, brindando una visión más completa y diversa de la historia humana. Cabe resaltar que para dar respuesta a nuestro tercer interrogante, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Vamos a tener en cuenta que el encuentro entre educación y perspectiva de género es un proceso dinámico que busca transformar la forma en que se enseña y se aprende, promoviendo una educación que empodere a todas las identidades de género. Se reconoce la importancia de erradicar los estereotipos y prejuicios de género arraigados en la sociedad, y se trabaja para ofrecer una educación inclusiva que promueva el respeto y la valoración de la diversidad de género. Además, la educación, la sociedad y la familia han transmitido valores, costumbres, estereotipos, prejuicios y roles que deben desempeñar cada género de manera socialmente impuesta. Por lo tanto, el enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee dimensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas, la cual identifica los roles y tareas que se realizan las mujeres y los hombres en la sociedad. Es importante mencionar que el género es una construcción social y cultural impuesta por la sociedad, asignando ideas y representaciones específicas a hombres y mujeres. Esta construcción tiene un impacto significativo en la vida de las personas, afectando la formación de identidad, valores, actitudes, sentimientos, comportamientos y las actividades asignadas a cada género. CIJ 2007. Por lo tanto, es crucial destacar que tanto mujeres como hombres desempeñan un papel fundamental en la educación y la sociedad, pudiendo contribuir plenamente con su potencial para lograr un desarrollo integral y generar cambios significativos en el país y en la sociedad.